Ok, me gustaría, usted ya sabe, ya lo compartió Stephanie también. La semana pasada iniciamos una serie, hoy es la segunda enseñanza, la serie se llama Sin Sentidos, porque yo creo que todos cuando perdemos un sentido, no sé si se ha tapado los oídos y de repente estás hasta como mareado, ¿no? Porque no escuchas bien, mastica chicle y todo, porque quieres recuperar el sentido del oído, ¿no? O por ejemplo la vista, ¿no? Cuando nosotros que usamos lentes, ¿no? Así de repente no ves y estás ahí todo mal. Entonces creo que es parte de nuestra vida tener los sentidos, pero el tener los sentidos tan alertas cuando Dios nos habla, cuando Dios nos empieza a ministrar nuestras vidas, yo les decía la semana pasada, hay que matarlos, porque el tener los sentidos tan alerta nos van a evitar que nosotros veamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Razonamos mucho, pensamos mucho y dejamos de actuar como Dios quiere que nosotros actuemos en nuestras vidas. Entonces, tener los sentidos tan alertas impide que vivamos momentos de fe que Dios quiere que vivamos. Y la semana pasada veíamos a Pedro, ¿verdad? Que él vio a Jesús, pero cuando lo deja de ver, entonces se sumerge. Pero cuando él está viendo solamente a Jesús, su mirada está en Jesús y no en el entorno que él estaba viviendo. Entonces él caminó por el agua, pero cuando él empieza a mirar con el ojo natural, lo natural que él veía, deja de ver lo sobrenatural. Entonces los sentidos nos pueden estorbar para eso. El martes pasado estaba en la academia y estaba compartiendo y yo les decía, usé una palabra que a lo mejor se oye media fuerte, pero yo decía esto y yo lo creo para mi vida firmemente, que el cristianismo tiene que ser irracional, no tiene que ser tan razonable. Yo sé que a lo mejor no me cacha mucho la onda, pero si razonamos tanto, yo sí creo que te dejas de ver lo que Dios quiere para tu vida. Yo soy un ser razonable, tú eres un ser razonable, tienes que pensar, claro que tenemos que hacerlo, pero ya en la fe tiene que meterse uno, o sea, uno tiene que colarse a lo que Dios quiere. Imagínese si Pedro hubiera estado ahí razonando como los otros 11, no tuviéramos esa historia en las Escrituras, él se hubiera pedido la oportunidad de haber caminado en el agua. Y tal vez nosotros tendríamos que estar o estamos todavía en la barca y no hemos podido experimentar lo que Dios quiere en nuestras vidas por ser tan razonables. Entonces a eso es a lo que voy, porque yo creo que Dios quiere que vivamos en niveles más altos de fe, en niveles sobrenaturales, pero tenemos miedo. Y me incluyo. Yo también de repente la pienso y digo, no, así esto no. Y de repente me voy de bruces así, y de repente no me funciona, y de repente me hundo también. Pero yo prefiero salirme de la barca a quedarme en la barca. Así que voltea con ese lado y dile, papacito, salte de la barca, o dígale como quiera. No, mejor no más dígale, salte de la barca, mejor sí. No nos metamos en problemas desde temprano, ¿verdad? Me gustaría hacer algo y me gustaría que usted me ayude el día de hoy. Necesito que usted por 30 segundos, abra sus labios, diga lo que quiera, aproveche para reclamarle a la esposa de una vez, diga lo que quiera en voz muy alta. A lo mejor unos dicen, no, mejor en voz bajita para poderle decir bien a la esposa lo que quiero, ¿va? Entonces, en voz muy alta, yo voy a contar 3 y por 20 segundos, nada más 20 segundos, usted ayúdeme y empiece casi a gritar aquí, ¿va? A ver, ¿va? Repita conmigo, va que va. Ahora vuelta con el celote y dile, va que va. Ok, entonces yo voy a contar a la de 3 y usted me va a ayudar. Si no lo hacemos bien a la primera, vamos a regresar a hacerlo otra vez. Ok, 1, 2, 3. No manches. Lo vamos a hacer hasta que quede. No importa que editen el video, lo que tengan que hacer, pero vamos a hacerlo, ¿va? 1, 2, 3. No, son 20 segundos, dele.
Sígale, sígale, abre más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Si se anima, pégale a la esposa, al esposo o algo, pero ya. Ok, ya estuvo, ya. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué fue si usted escuchó a la persona que está 4 filas detrás de usted? ¿Le escuchó lo que dijo? No escuchamos. ¿Sabes por qué? Porque el que muchas veces estemos, eso llega a suceder, de hecho, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Está el ruido, el sonido, está la música, están varias conversaciones y te tienes que acercar con la persona y dices, es que no te escucho. ¿Sí? ¿Ha hecho algo así usted? ¿Sí? Es que no se bañó y no se limpió los oídos, esa es la onda, ¿no? No, no escuchas, o sea, no alcanzas a escuchar. Entonces muchas veces tú te quieres concentrar como en una plática, en una reunión, pero hay tantas voces alrededor de nosotros que nos impiden que nosotros estemos en la conversación que tenemos que estar. ¿Sí nos ha pasado, verdad? Este es el claro ejemplo. El escuchar tantas voces alrededor de nosotros hace que nos distraigamos. Ahora, hay personas que tienen la capacidad de poder estar concentrados aquí, escuchando aquí y estar de chismosos en otra plática. ¿Conoce a alguien así? ¿Cierto o no? Sí, los veo bien, los veo bien. Sí, está clarito, pero ni estás, o sea, realmente ni agarras una ni agarras la otra. ¿Me explico? Cuando yo salía y tomaba café con mi esposa, a mí nunca me gustó sentarme al lado de mi esposa, nunca, ¿verdad? Nunca. Entonces, siempre que salíamos solos, o sea, cuando digo nunca es porque cuando íbamos solos, ¿ok? Sino siempre frente para poder platicar con ella. Al principio a ella no le gustaba, pero yo le decía, es que yo te tengo que ver, no voy a estar así, me va a dar tortícolis, ¿qué onda? Digo, no, o sea, no. Ya cuando íbamos así con más personas y todo, bueno, ella se sentaba al lado de mí, ¿no? Pero yo platicaba con ella de frente, siempre de frente. Y recuerdo que ella siempre me decía, hey, acá estoy, acá está la plática, ¿no? Porque yo de repente me iba así, mire. No es que fuera chismoso, sino que el Espíritu Santo me decía que escúchala, para que les ayudes ahorita, le des un consejo a los de atrás, ¿no? Así me iba yo así, y decía, hey, acá está la plática, acá está la plática. ¿Y cómo puedes estar escuchando a los de atrás? Dice, concéntrate conmigo, ¿no? Hasta que oró por mí por un espíritu de chisme y salió y ya está. O sea, se quedó claro. ¿Sabes? No te concentras en la plática, sino que estás escuchando varias voces. Ahora ese es un diálogo. Pero ¿qué hay cuando nosotros escuchamos ciertas voces que no tenemos que escuchar en nuestra vida cotidiana y que nos impiden y no nos dejan avanzar al propósito de Dios? Tendríamos que estar concentrados en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos está hablando, en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Me gustaría que levantaras tu mano derecha tantito. Déjesela así. Déjela ahí arriba. Pobre el de al lado, ¿no? No, ahora hágala así. Y hágala así. Y repita conmigo, tengo que escuchar la única voz que vale la pena y es la de Dios. Si es a tu esposa, dile, es la de Dios, no la tuya. No se crea, no. Sabes que Tita Bremer dice que las esposas son la ayuda del Espíritu Santo. Así. Te quiero ver, papá, si es cierto, ¿eh? ¿Sí es cierto? Por cierto, va a ser un paréntesis. Ganó el América 4-1 y le dejaste de ir hace 8 días, fíjate. Le iba a la América, dijo, ya no le voy a la América. Y ayer que ganó, ahora ya le vuelve a ir. Ok, ¿sabes? Necesitamos escuchar y estar atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estar atento a lo que Dios quiere. Y hay cosas que nos va a indicar que a lo mejor no. Muchas ocasiones nosotros no abrimos el oído a Dios. Y estamos escuchando muchas voces alrededor nuestras que nos pueden estar distrayendo del propósito de Dios. Por ejemplo, todo mundo conocemos a Walt Disney, sabemos de Walt Disney. Todo mundo anhelamos o algunos ya fuimos a Disneylandia, ¿sí? Pero conocemos la historia de Walt Disney. Conocemos que a ese hombre lo corrieron porque
el director del periódico para el cual trabajaba, la revista para la cual trabajaba, dijo que le faltaba imaginación, que no era tan bueno el tipo. Pero el tipo creyó y creyó lo que Dios le había dado a él. Este hombre, para poder poner el primer parque temático, el primer parque de diversiones, escucha lo que le voy a decir. Yo lo acabo de aprender apenas esta semana, Yo no lo sabía, yo según he leído la biografía de él, y yo no sabía esta parte, pero me llamó mucho la atención. 302 bancos le negaron el crédito. O sea, yo dije, ¿qué onda con este tipo? O sea, fue a 300 bancos, 302 bancos, y le dijeron que no. O sea, imagínate recibir 300 no. Digo, a mí con uno me desanimarían. Algunos a poco no nos desanimaríamos. 300 no, te matas. O sea, dices mala suerte, tengo que me hagan una limpia. Iríamos a cualquier otra onda, ¿no? Pero ¿cómo es que te van a hacer esa onda? O sea, ¿cómo que 302 bancos te niegan un crédito? Pero el tipo fue perseverante. Él no escuchó los no. Él estaba escuchando solamente los sí. Pero él fue perseverante. No te podemos dar crédito, no es confiable. Usted no puede, no pasa el crédito, no esto, no. Para esto, ¿para qué lo quiere? No le va a funcionar, no esto. Pero él no escuchó eso. Hasta que llegó al 303 y le dijeron, ahí está el crédito, creemos en usted. Si él no hubiera sido perseverante, si él no hubiera estado escuchando lo que Dios le decía que iba a hacer en su vida, imagínense, y más por eso, o sea, el tipo ni siquiera estuvo en la inauguración, ya había muerto. Se me imagina como Moisés, ¿no? Que ni siquiera entró a la tierra prometida. Pero él creyó. Y hoy millones de personas alrededor del mundo han ido a un parque temático de Disneylandia. Hay en diferentes países. Porque un hombre no escuchó los no, sino escuchó los sí. 302 bancos le negaron crédito. Pero él veía el parque. Él sabía que tenía que hacerlo. Fue perseverante y él seguía todas las noches escuchando el sí, escuchando el sí, escuchando el sí. La pregunta es, ¿qué voces escuchamos tú y yo de continuo? ¿A quién le creemos más nosotros? ¿Al sueño que Dios te ha dado? ¿O a aquellos que te derrumban los sueños que Dios te ha dado? Porque es más fácil escucharlos. Es más fácil prestar el oído a lo que otros opinan de nosotros, a prestarle el oído a Dios, que Él es el que sabe quiénes somos nosotros. Porque los otros opinan lo que somos nosotros, pero Dios sí sabe quiénes somos nosotros. Y deberíamos de escuchar la voz de Dios. Y sabes que lo más grueso es que Dios te va a mandar a hacer las cosas más locas. Lo más loco que te puedas imaginar. Es por eso que nuestra mente batalla. Pero yo, ¿cómo es que yo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Y nos empezamos a descalificar nosotros solos. Dios no te va a poner a hacer las cosas sencillas. Dios te va a poner a hacer las cosas más locas. Porque si no, pues entonces no sería fe, no sería nada. Dios te va a desafiar y te va a susurrar al oído para que hagas las cosas inimaginables. Inimaginables. Ponte a pensar unos segundos. ¿Qué es lo que te ha mandado a hacer Dios ya? ¿Qué te ha dicho Dios que hagas que no has hecho? ¿Porque no lo creíste? ¿Porque otras voces te dijeron que no eras capaz? ¿Porque otras voces te dijeron, ay mano, tú otra vez intentando eso? Cada vez que te digan eso, acuérdate de 302 bancos que dijeron que no. Pero un hombre dijo que sí, le creyó a Dios. Me gustaría que fueras conmigo al libro de Mateo, capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos 24 en adelante. Dice el verso 24: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí,
Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños, Jesús. De los extraños, Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hasta acá. Esta historia, cuando la analizamos, como la vamos a analizar en unos instantes, me llama mucho la atención varias cosas, y me gustaría que la pudiéramos repasar así rápidamente. Jesús y Pedro están a punto de entrar al templo y les cobran un impuesto para que entren al templo. Voltea con el que está al lado de ti y dile: así le van a hacer aquí en TN. No, dígaselo en serio, porque el otro domingo tiene que traer una lana, si no, no entra. ¿Sabes? Les van a cobrar la entrada al templo. Y entonces, y les dicen la cantidad que tienen que pagar. Y entonces Jesús se para y dice: a ver, espérame. Esta onda como que no debería ser. Tendría que ser para los extraños y no para los hijos. O sea, no para los judíos. Es lo que dice. Eso es lo que dice Jesús. Pero me gustaría que pudiéramos ver el versículo 25. ¿Cómo empieza el versículo 25? Ayúdeme. ¿Cómo empieza el versículo 25? Repita conmigo: Él dijo. Repita conmigo: Él habló. Repita conmigo: Él soltó la palabra. O sea, me encanta analizar las escrituras de esta manera, porque Él fue el que habló, Él fue el que dijo. Primero, fíjate, ¿con quién están hablando? Según el versículo anterior, con quien se está dirigiendo, termina el versículo de esta manera. Fíjate, verso 24. ¿Cómo termina el verso 24? ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿A quién le estaban hablándole? Pero ¿quién fue el que habló en el versículo 25? Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús responde y le responde a Pedro. Jesús empieza a hablar. Con quien están hablando es con Pedro, pero después Jesús empieza a hablar. Entonces Él dijo, Él habló. Y cuando yo veo cosas como estas, Jesús siempre nos va a estar hablando. El problema es que si nosotros tenemos los oídos atentos. Voltea con el al lado de ti y dile: Dios siempre te está hablando. Escuche, pero el estar escuchando tantas voces como hace rato hicimos acá, no escuchamos a Dios, no lo escuchamos, porque estamos centrados en otras voces. Pero Jesús siempre va a estar hablando primero, aunque otros estén dirigiéndose hacia ti o hacia otras personas. Dios nos quiere estar hablando. Él dijo, Él habló, Él soltó la palabra. Y la palabra que le suelta a Pedro, le dice a Pedro: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, los impuestos? ¿De sus hijos o los extraños? Y después responde Pedro, le dijo: de los extraños, Jesús. De los extraños. ¿Y cómo sigue el versículo? Jesús le dijo. Repita conmigo: otra vez volvió a hablar. Repita conmigo: otra vez soltó la palabra. O sea, volvió a hablar el Señor, vuelve a soltar la palabra, y aquí es donde nos vamos a centrar en las próximas 3 horas. Los demás pueden dejar su diezmo y ofrenda y pueden retirarse. Los 3 cristianos buenos se quedan conmigo. Ok, dice: Pedro les respondió a los extraños, verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Quiero que puedas mirar esta onda. Jesús está con un diálogo. Estos hombres están acá, les están cobrando el impuesto. Jesús voltea y se pone a platicar acá con Pedro. Le dijo: oye, ¿qué onda, Pedro? ¿Cómo ves a estos tipos? Nos quieren cobrar una lana para entrar al templo. Y Pedro dijo: sí. Dice: pero pues yo no sé qué onda. A lo mejor te desconocen, les cae mal, no sé qué, Señor. Están en ese diálogo. Y Jesús le lanza una palabra a Pedro que yo le he estado analizando toda la bendita semana. Digo: ¿qué onda con Jesús?
Voltea y le dice a Pedro, lo primero que le dice, ve. Repita conmigo, ve. Le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. Dice, ve. Le da una orden para que él accione. Repita conmigo, acción. Voltea con el saludo a ti y dile, cuando Dios habla, es acción. Le dijo, ve. O sea, lo primero que le suelta en este versículo es una orden de acción. Acciona, ve, hazlo. Le dijo, hazlo. Y lo primero que le entra a Pedro es esa palabra en el oído. Pero él está hablando con Jesús, está hablando con el maestro, pero él también recibió la noticia. La primera noticia es, tienes que pagar tú y el maestro. Eso fue lo primero que le entró al oído a Pedro. Lo otro que le entra a Pedro es una orden de Jesús para accionar. Entonces él no acciona conforme a lo que los que le están cobrando. Él está accionando conforme a lo que Dios le está hablando. Póngase a pensar, ¿cuántos de nosotros accionamos en lo que otros hablan y no en lo que Dios está hablando en nuestras vidas? Sí, ouch. Accionamos más en lo que nos dicen otros, en las opiniones de otros, basado en lo que los 302 nos dicen que no. Pero no accionamos basado en la orden que Dios nos ha dado. Y nos hemos pedido la oportunidad de ver milagros en las vidas nuestras, de dejar de accionar en la fe en Jesús. Ahora, escuche. Segunda cosa, ve al mar. Le dice exactamente a dónde va. ¿Cierto o no? Le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Vete al lago, vete ahí a la orilla de no, aquí de la laguna Nichupté o no sé qué onda. Pero le dijo, vete al mar. Fue directo, la orden fue directa. Quiero que la cache así, porque Dios también es directo. Y luego le dijo, tira el anzuelo. Repita conmigo, anzuelo. Repita conmigo más fuerte, anzuelo. Escucha. Pedro, usted necesita leer las escrituras. Pedro era un pescador, pero Pedro no pescaba con anzuelos. Pedro pescaba con redes. Era máster para eso. Anzuelo. O sea, ¿qué onda con Jesús? Le están diciendo que tiene que ser con un anzuelo. Una cosa loca para Pedro, ridícula para Pedro. Imagínense el diálogo, el centro del pueblo, el templo, el diálogo con Jesús. Y luego Jesús le dice, ve al mar, llévate el anzuelo. Imagínense a Pedro caminando del templo al mar, el pescador rudo con las manos callosas y todo, con un anzuelito. Todos cómo lo verían raro al tipo, cuando ese tipo rudo con redes y sacaba cientos de peces, ahora con un. Pero Pedro oyó la orden de Jesús, oyó lo que tenía que escuchar, no escuchó otra cosa. Llévate el anzuelo, lanza el anzuelo y el primer pez, repita conmigo, el primer pez. O sea, directo Jesús, o sea, dijo, tú vas a ir y al primero que saques, no vas a andar batallando. Escuche, no vas a andar batallando, no vas a ir al 10º pez, va a ser el primero. Pero para que eso suceda, primero tienes que ir. Segundo, al lugar específico. Tercero, con la herramienta específica que te estoy diciendo yo, no con la que tú sabes manejar. Y va a suceder el milagro. Primer pez y vas a sacar una moneda del pez. Yo quiero que usted se ponga a imaginarse si a nosotros nos lo dijera Jesús y fuéramos Pedro. ¿Qué onda con Jesús? No manches. ¿Cómo le voy a sacar a un pez una moneda?
¿Cuándo se la tragó? Para empezar, ¿quién la tiró en el mar? ¿No estaríamos cuestionando cosas como esas? Ese es el problema, que cuestionamos y no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Empezamos a razonar todo lo que Él quiere, lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Estamos con esa onda, razonando, razonando y razonando. Pedro no razonó. Jesús le dijo todas las órdenes específicas, lo que tenía que hacer, y vas a sacarle estantero. Vienes y se los pagas por los dos. Que se queden con el cambio los tipos. Chao. Pero no razonó, no lo pensó, no le dijo, oye maestro, a ver, espérame, está bien. O sea, todo está bien. Yo te he visto multiplicar panes, peces. Ya caminé en el agua, aunque me hundí, no hay bronca, pero caminé en el agua. O sea, pero esa onda de que, mira, cuando pase por la mitad del pueblo se van a burlar de mí porque llevo una cañita. Yo soy hombre rudo, yo pesco con redes. 2, dime en qué momento un pez puede traer una moneda en la boca. Eso es loco. Pero Pedro no dijo nada. Repita conmigo, no dijo nada. Accionó, repita. Voltea con el que está al lado de ti, dile calladito y accionando. Razonamos mucho, pensamos mucho y no oímos la voz de Dios. Ese tipo oyó lo que Dios le dijo que hiciera. Nosotros razonamos demasiado, pensamos demasiado y no accionamos como Dios quiere. Ponte a pensar esta. Ponte a pensar esta. Yo sé que usted es lector de la Biblia y la conoce. Ok, ahí le va. El pueblo de Israel, las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó. Dios les da una orden. Caminen alrededor de ellas en silencio. Y a la séptima vuelta dan un grito y se van a caer las murallas. Yo digo, ¿qué onda con Dios? Y los tipos, usted conoce la historia, hacen lo que Dios les dijo, dan el grito y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayeron las murallas. No cuestionaron. Para mí, si a mí me dice eso Dios, digo, ay, no manches, y no me puede mandar una excavadora, un rotomartillo, algo más rápido para tumbar las murallas, porque es más fácil fijarnos en eso, ¿verdad? En lo más natural que en lo sobrenatural. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Caminó, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Oyó a Dios y dejó de escuchar lo que otros le estaban hablando. Pregunta es, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué voces oímos que nos interrumpen poder ver lo que Dios quiere en nuestras vidas? Dicen por ahí que nosotros somos, la persona que somos por las 5 personas que están alrededor que influyen más en nosotros, ¿no? La pregunta es con quién nos estamos reuniendo. Júntate con gente negativa, gente que no es positiva, eso es lo que te meten. No se puede, no lo vamos a hacer, no esto, no lo otro, no lo otro. Pero si te juntas con gente que te dice, no, sí podemos hacer eso, hagamos lo otro, hagámoslo por aquí. Mira, fracasos, o sea, ahí está el ejemplo de este tipo. Fracasos, 302 fracasos ya llevaba. Pero él fue insistente, él siguió creyendo. Las grandes empresas que hoy conoces, los grandes empresarios, todo lo que tú conoces y que hoy alabamos todos nosotros, tuvieron fracasos. Mismo Pedro fracasó y se hundió, pero nadie le quitó el gusto de haber caminado en las aguas. Mismo Pedro lo hizo. Entonces yo prefiero escuchar a Dios, caminar, hacer la acción como lo hizo Pedro e ir al mar, a quedarme cuestionando a Dios. Tendremos que ser con una fe agresiva, atrevida en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Escucharlo a Él, saber que Él. Ahora, Dios puede usar personas que se paren frente de ti y te estén hablando.
O sea, yo no estoy hablando de una fe loca, así de esas, así Dios me dijo y me voy a ir a la China de misionero y toda esa onda. No te estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de cosas específicas que tú y yo hemos dejado de hacer y no hemos podido obtener lo que nosotros hemos querido tener o que Dios quiere y está interesado que tengamos a nuestras vidas, pero no lo hemos perdido por falta de fe, por falta de creerle a Dios, por falta de actuar, porque escuchas otras cosas que no, empezamos a cuestionar. O sea, imagínate si Pedro también hubiera cuestionado esta, tampoco la tuviéramos en las Escrituras, tampoco hoy estuviéramos hablando de esto, pero no cuestionó. El tipo accionó, el tipo le creyó a Dios. Y deberíamos de ser como él, accionarle y creerle a Dios, accionarle y creerle a Dios. El oído es uno de los sentidos que nos puede traicionar increíblemente, increíblemente. Creo que todos conocemos Steve Jobs, ¿no? Todos lo conocemos. Y los que sabemos de marcas, que estamos a la vanguardia, usamos iPhone. Bueno, esos son mis nietos, pero es un iPhone. Si tú tienes un Android, que Dios te perdone. No se crea. Ni sirve bien luego le platico la historia del terror. ¿Sabes? O sea, conocemos lo que este hombre hizo. Cuando su ingeniero le decía, no podemos hacer esa computadora, no la podemos hacer. Este tipo, se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Y el ingeniero, el que sí sabía, no el que sí sabía, decía que no se podía. Y hoy tú y yo podemos disfrutar de las maravillas que este hombre dejó para hacerse, porque él sabía que se podía hacer, porque su voz interna, definitivamente Dios, hablándole a su vida, no lo dejó aquí. Y el ingeniero, el que había estudiado, el que sabía todo el sistema, dijo, no se puede. Pero dentro de él había una voz que le decía, se puede, se puede, se puede. Y hoy te digo yo a ti, se puede, se puede, se puede. Gracias por los 4 amenes, no se preocupe. Se puede, se puede, se puede. Se puede. La Escritura dice que al que cree, todo le es posible. Voltea con el que está al lado de ti y dile, se puede. Sí, voltea con el que está al lado de ti. Sí, déselo, se lo va a dar fuerte al Señor. Déselo. Al que cree, todo le es posible. Solamente al que cree. Pedro creyó que podía sacar una moneda del pez. Pedro sacó la moneda del pez. Punto. Repita conmigo, voy por mi moneda. Bueno, yo voy por varias, usted vaya por la suya, voy por la mía, voy por muchas. En serio, o sea, tenemos que creerle al Señor. Estoy cerrando. Quiero que podamos ver, hay algo que me encanta, que si nosotros nos damos cuenta en dónde se pierde la conexión con Dios, Dios diseña al hombre, al ser humano, ojo. Dios diseña al ser humano. Cuando diseña al ser humano, diseña al hombre y luego a la mujer. Todos conocemos la historia. Y dice la Escritura en el Génesis 2 que la serpiente le habló a la mujer y la mujer abrió el oído. La mujer le habla al hombre y le abre el oído. Dios ya había hablado con ellos, tenían una orden. Pero cuando la serpiente le habla a ellos y les abre los oídos, dejan de ver toda la gloria de Dios sobre sus vidas. El principio de la derrota del ser humano empezó en el oído. Empezó acá. Empezaron a escuchar la voz extraña. Y muchos de nosotros hasta el día de hoy, por escuchar voces extrañas, nos hemos perdido de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo hemos perdido. Quiero invitarte, si te pones de pie. ¿Qué voces escuchas? ¿A quién estás oyendo hoy en día?
¿Qué te han dicho que no puedes hacer, que te has creído? Mira, esa pura historia de Pedro me pone loco por las cosas que vimos. Ve al mar, o sea, ve al mar, ve con esta herramienta, saca el primer pez y luego sacas la moneda. Son instrucciones precisas de Dios y locas para que se burle la gente cuando vayas atravesando con tu cañita. Pero el Señor le dijo: ve, tú hazlo. Y el tipo dijo: aunque se burlen, yo lo voy a hacer, no me interesa. Y lo hizo. Y lo hizo. La pregunta es: ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué dejamos que nuestros oídos se envenenen de palabras que no tendrían que estar en nuestras vidas? Ponte a pensar unos segundos todas las voces extrañas que has escuchado y que te has perdido la oportunidad de disfrutar lo que Dios quiere para tu vida, por poner un sentido tan alerta allá afuera y no tan alerta a Dios. Y no tan alerta a Dios. ¿Qué es lo que te has perdido? Hoy Dios quiere hacer milagros en tu vida, en mi vida. En mi vida quiere hacer milagros también, en tu vida. O sea, Dios quiere que podamos vivir en lo sobrenatural y que no andemos batallando para la renta, que no andemos batallando para pagar el auto al mes, para la gasolina. Dios no quiere que vivamos así. Es impresionante leer historias como estas, escuchar predicaciones como estas, y perdone, que vivamos mal. Que vivamos mal. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo no creo que Dios está ahí en el trono. Ay, así te quería tener, así te quería tener. No. O sea, Él te dice: así te quería tener, así, con la moneda, pagando lo sobrenatural. Me encanta mi nieto. Me encanta mi nieto. Ya se le aplicó a la mamá y no sé a cuántos más se le ha aplicado a mi nieto. La semana pasada: oye, abuelo, vamos a comer tal cosa a Carl's Jr. Le digo: es que no traigo dinero. Y te le aplica así te le aplica él. No importa, abuelo, que no tengas dinero. Le digo: ¿cómo que no importa? Hay que llevar dinero. Me dijo: abuelo, no importa que no tengas dinero, porque la Biblia dice que nosotros podemos comprar sin dinero. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Le digo: te llevo a Carl's Jr., a McDonald's y a Burger King, mano, vámonos. ¿Me activa mi fe? Pues sí, ni modo que le diga que no. Digo, ahora yo no me preocupo, el que se está preocupando de esa compra fue Banamex, yo no. O sea, pero no le puedes decir que no. ¿Me entiendes? O sea, dije, chido que piensa así él. O sea, chido que esté haciendo esta onda. Entonces no nos lo perdamos, porque el mismo Dios de hace 2000 años es el mismo Dios hoy y siempre. Ese es el mismo Dios, pero le metemos los sentidos muy gruesos a Él. Mata el sentido y dáselo a Él. Dile: Señor, ¿qué quieres que yo oiga? Dime a dónde quieres que yo vaya, Señor. Dime qué caña tengo que agarrar. Dime qué pez voy a sacar, el primero, el tercero o el quinto. Dime cuántas monedas tengo que tomar de ahí. Pero yo voy a ir, Señor. Yo voy a ir a tomarlo. Yo voy a ir a tomarlo. Porque el Dios de milagros de hace 2000 años es el mismo Dios que está aquí en esta mañana. Es el mismo Dios que te está hablando, usando a este vaso de barro, a este imperfecto, pero te está hablando a tu vida, te está retando para que salgas en fe y entonces tomes lo que Dios dijo que tienes que tomar para tu vida.